Buenas noches, amigos y hermanos de la Iglesia Bíblica Fundamental, amigos que nos ven a través de las redes sociales. Estamos de regreso con nuestro estudio de la primera carta de Pablo a los Corintios y como siempre para mí es un placer y un privilegio poder compartir este tiempo con ustedes y gracias por la atención que nos dan a la exposición de la palabra. En nuestro estudio anterior habíamos analizado los primeros 19 versos del capítulo 15 de la carta de Pablo a los Corintios y en esos 19 versos, si usted recordará, Pablo había respondido a aquellos corintios que no creían que había resurrección de entre los muertos y les había hecho ver la centralidad de la resurrección tanto en el Evangelio como en la salvación y en las Escrituras. También en esos versos les había mencionado un gran número de testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y casi al final de esa porción había hablado de las tremendas implicaciones si no había resurrección de entre los muertos. Pero en la segunda parte del capítulo 15, que es la que nos va a ocupar en esta noche, el apóstol les habla del plan de la resurrección, de las diferencias entre los cuerpos terrenales y los cuerpos celestiales. Les habla de la perfección de la resurrección y de la promesa de la resurrección. Con eso en mente vamos a hacer una breve oración y vamos a dedicar este tiempo a Dios. Así que si me acompaña, Padre Celestial, venimos delante de ti agradecidos porque en la resurrección de Jesucristo está asegurada nuestra victoria, Señor. Gracias porque nos permites abrir las Escrituras con libertad. Ahora, Señor, te pedimos que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y nos ilumine para comprender estos versos que nos faltan de este capítulo. En el nombre de Jesús, amén. Como dije, el apóstol del verso 20 en adelante, del verso 20 al 34, dice: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que sea Dios todo en todos. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Estos versos, para empezar, el apóstol nos habla del plan de la resurrección. Y el plan de la resurrección tiene un objetivo: solucionar el problema más grande del hombre, el problema de la muerte.
y la resurrección es la solución a la muerte. En ese plan nos damos cuenta que el problema del hombre fue creado por el primer Adán. A pesar de que Dios le dio una advertencia a Adán en el huerto del Edén, de que si comía del árbol del fruto prohibido, ciertamente moriría, Adán prefirió creer la mentira de Satanás cuando éste le dijo: no morirás, serás como Dios. Lo que no se imaginó Adán es que con su desobediencia él afectaría a toda su descendencia, o sea, a toda la humanidad. Y ahí comenzó el problema con la caída. El verso 21 dice: porque ya que la muerte entró por un hombre. Y el verso 22 dice: porque así como en Adán todos mueren. Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, es aún más descriptivo en lo que respecta a estos dos versos, porque en la carta a los romanos dice, en el verso 12, Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Esto viene a ser una repetición del verso 21 y 22 del capítulo 15 de Corintios. Y lo que estos versos hacen es declarar la universalidad de la muerte. El problema de la muerte es un problema que el hombre, a pesar de los grandes avances científicos, a pesar de los grandes avances médicos, no ha podido solucionar. No ha podido eliminar la muerte. Lo único que ha podido hacer es retardarla. Pero así como Pablo presenta el problema, también presenta la solución. Y lo que nos dice es de que el problema comenzó con el primer Adán y la solución es dada por el postrer o el último Adán. Ante un problema tan grave como es la muerte, la solución solamente podía venir de Dios. Dios envió a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, el último Adán o el postrer Adán, para que Jesús hiciera lo que el primer Adán no pudo hacer: obedecer a Dios y con su obediencia vencer la muerte, resucitando al tercer día. Pablo menciona esa solución en la segunda parte del verso 21, cuando dice: también, o así como por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y en el verso 20 acababa de decir: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Y esto de primicias nos está diciendo que Él fue el primero en vencer la muerte. Las primicias o el primer fruto de entre los muertos fue Cristo resucitado. La solución al problema de la muerte. Y la esperanza que nos da en el verso 22, cuando nos dice que por medio de esa resurrección, todos los que creen en Él, en Cristo dice, verso 22, la segunda parte, en Cristo todos serán vivificados. Todo plan tiene un orden. El plan muestra la caída, muestra la solución, pero también el orden de la solución, el orden del plan de la resurrección.
Y este plan no es la excepción. Así como todo plan necesita un orden, este plan no es la excepción. Dios, sabemos, es un Dios de orden y todo lo que Dios hace, lo hace en orden. Entonces, en este plan de la resurrección, primero que todo, era necesaria la resurrección de Jesucristo. Hablemos de la resurrección de Cristo. Pablo en el verso 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, o sea, primero tiene que resucitar Cristo. Ese es parte del orden. Y como sabemos históricamente, Jesucristo fue el primero en romper lo que podríamos llamar las cadenas de la muerte. Él fue el primero en abrir las puertas del sepulcro. Él fue el primero en hacer algo que nadie había podido hacer hasta ese momento. Y en ese tercer día, Cristo Jesús salió triunfante de la batalla. En ese tercer día, Jesús destruyó el arma más poderosa que el diablo tenía, la muerte. Primero Él, las primicias. Después seguirá la de los creyentes cuando Cristo Jesús venga en el aire. Pablo menciona en ese verso 23 que comenzamos a leer, pero cada uno en su debido orden. Las primicias, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Los creyentes seguirán a Cristo resucitado, como cuando las tropas siguen a su general en un desfile triunfal. El general va adelante y las tropas vienen detrás siguiéndole. Así los creyentes en la venida de Jesús resucitarán y seguirán al que viene en las nubes, como lo dice Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4. En ese capítulo, en el verso 16, Pablo les recuerda a los tesalonicenses que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Seguirán al que se levantó primero, a Jesús, a las primicias. Pero en este orden, esas no son todas las resurrecciones. El libro de Apocalipsis menciona otra resurrección. Y Pablo aquí parece haber saltado el hecho de que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice la Escritura que los sepulcros se abrieron y los muertos salieron. O sea, aunque no la ha mencionado, sabemos Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, y luego en Apocalipsis menciona la resurrección que sucede antes del reino milenial. Esa es la resurrección de los mártires. En el plan está que los mártires de la tribulación también serán resucitados. Si vamos al Apocalipsis, en el verso 20, el capítulo donde habla del juicio del gran trono blanco, dice el Señor por medio de Juan, Apocalipsis 24, también vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Estos volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esa resurrección
aunque es llamada la primera resurrección, es lógico que pensemos que el apóstol Juan estaba viendo la resurrección como un suceso compuesto de 2 eventos separados por 7 años. Porque de acuerdo a las palabras de Pablo a los tesalonicenses, cuando Cristo viene a arrebatar la iglesia, los muertos en Cristo resucitan primero. Ese sería el primer evento. Y 7 años después, al final de la tribulación, los muertos por Cristo, por la causa de Cristo en la tribulación, son los que menciona Apocalipsis 20. Entonces, eso vendría a componer un suceso compuesto de 2 eventos: resurrección antes de la tribulación y resurrección después de la tribulación. En el orden, en el plan de la resurrección, también menciona Pablo el reino milenial y la eliminación de la muerte. En el capítulo 15 que estamos analizando, en el verso 24 dice Pablo: entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios, el reino al Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y todo poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Y Apocalipsis viene a confirmar estas palabras, aunque fueron escritas por un apóstol diferente. Confirma, porque es profecía dada por Dios, confirma esto de la eliminación de la muerte. En el capítulo 20 de Apocalipsis, versos 7 al 10, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, después de que Satanás es eliminado, su arma favorita, la muerte, también es eliminada. Porque la Biblia nos dice que en los cielos nuevos y en la nueva tierra, la muerte ya no será parte de la creación. Jesús ha solucionado ya el problema. Y dice Apocalipsis, capítulo 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y en el verso 3 de ese capítulo dice: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará en ellos, entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. La eliminación de Satanás y la eliminación de la muerte. Pablo sabía que si Cristo no había resucitado, su sacrificio en la predicación del Evangelio no habría valido la pena. Pablo, desde el momento que se convirtió en el camino a Damasco, se dedicó a predicar a aquel resucitado
que vio en el camino, la resurrección de Jesucristo. Y Pablo sufrió infinidad de problemas, quebrantos, asaltos, naufragios y muchas cosas más, desprecios, por andar predicando el Evangelio. Y Pablo sabe, si no hay resurrección, entonces, ¿para qué he hecho todo esto? En el verso 29 al 31 de 1 Corintios 5, Pablo dice, de no ser así, o sea, si no hay resurrección de entre los muertos, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si los muertos de ninguna manera resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿para qué nos exponemos al peligro a toda hora predicando un mensaje de resurrección si no hay tal cosa como resurrección? Les aseguro, hermanos, dice Pablo, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, que cada día estoy en peligro de muerte. Todo por una razón: por predicar al Cristo resucitado. Pablo se había dado cuenta que la fe de los corintios estaba en peligro. Estaban escuchando a estos decir, no hay tal cosa como resurrección. Y ante ese peligro, Pablo ve necesario darles una advertencia a los hermanos de Corinto. Y la advertencia se encuentra en el verso 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, diciendo, tengan cuidado con quién se juntan, porque hay algunos que andan diciendo que no hay resurrección de entre los muertos y esos los pueden engañar. Sean selectivos con quién se juntan. Muchas veces este verso es sacado fuera de contexto, pero el contexto real es los que decían que no había resurrección, los que querían engañar a otros. En los siguientes versos, Pablo responde a dos preguntas. Primero, ¿cómo resucitan los muertos? Y segundo, ¿cómo es el cuerpo resucitado? Verso 35. Pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así también la resurrección de entre los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son
celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pablo ha respondido en esos versos a las preguntas: ¿cómo resucitan los muertos y cómo es el cuerpo resucitado? Y aquí resalta algo importante. Pablo habla de las diferencias entre lo terrenal y lo celestial. Y lo hace por medio de 3 comparaciones. La primera comparación es entre la semilla y la planta germinada. Y lo que Pablo dice es que la semilla que se siembra primero tiene que morir para volver a vivir. Vuelve a vivir germinando. O sea que la semilla pasa de muerte a vida. Y por eso él usó el verso 36 al 38 cuando le dice: necio, lo que tú siembras primero tiene que morir. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino un grano desnudo, ya sea de trigo o de otra especie, pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Y después hace otra comparación, si te fijaste, entre la carne animal y la carne humana. En este tiempo se nos ha querido convencer que somos parte del reino animal, que no hay mucha diferencia entre un animal y el hombre. Pero Pablo aquí está diciendo todo lo contrario. No somos iguales. No toda carne es la misma carne, dice el verso 39, sino que una es la carne de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Pablo haciendo un contraste entre la carne humana y la carne animal. Y luego usa otra analogía, comparando o contrastando los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales, que tampoco son iguales. Verso 40 y 41 dice: hay celestiales y hay terrestres. El celestial tiene una gloria, el terrenal tiene otra gloria. Y pone como ejemplo los astros. La gloria del sol es una, la de la luna es otra, la de las estrellas es otra, y aún entre cada una de las estrellas, cada una es distinta de la otra. Y luego, después de esas comparaciones, Pablo hace un contraste por medio del cual está dando a entender a los corintios la perfección del cuerpo resucitado. Porque todo lo que Dios hace, lo hace bien. El hombre fue creado perfecto. Adán lo echó a perder. Cristo viene de nuevo, paga en la cruz, obedece la ley al 100%, resucita al tercer día para darnos a nosotros la esperanza de un cuerpo resucitado, el cual será perfecto. Y si observamos del verso 42 hasta el verso 49, Pablo hace ese contraste. Por ejemplo, en el verso 42 habla de que tenemos un cuerpo corruptible, que se echa a perder, por eso muere, se deteriora. Pero en el verso mismo dice que resucitaremos con un cuerpo incorruptible, que nunca más volverá a morir, porque la muerte será eliminada. En verso 43, es un cuerpo en deshonra, pero lo que se resucita es un cuerpo en gloria. Verso también 43, de un cuerpo débil pasa a ser un cuerpo de poder. Verso 44, un cuerpo natural resucita un cuerpo espiritual. Verso 47, se siembra un cuerpo terrenal, se resucita un cuerpo celestial. Y verso 49,
tenemos un cuerpo semejante al de Adán, o sea, corruptible, y resucitaremos con un cuerpo semejante al de Cristo, o sea, incorruptible. Y en los últimos versos, del 50 al 58, el apóstol habla que en ese plan está incluida la promesa de la resurrección. Verso 50 dice: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Primero tiene que morir el grano, había dicho. Así que les digo un misterio. Y aquí Pablo hace un pequeño paréntesis hablando de el rapto, podríamos decir, o de la transformación. Les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Fíjate que esto de no todos dormiremos es no todos tendremos que pasar por la muerte, pero todos seremos transformados. Y dice ¿cuándo? En un momento instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos, rapidito, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros, asumiendo Pablo que él estaría vivo a la venida en las nubes del Señor, nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Pablo está usando una figura metafórica como el cambio de un vestido. Como cuando uno se quita un vestido sucio y se pone uno impecable, limpio. Por eso usa el término se haya vestido de incorrupción y de inmortalidad. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Y aquí viene la promesa. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, que nadie los derrumbe de su fe. Estén constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Pablo está incluyendo ahí la promesa de que ahora tenemos que lidiar con un cuerpo que se enferma, que se debilita, que se cansa, que se fatiga. Pero un día, ya sea por medio de la muerte, llegaremos a la resurrección, o ya sea porque el Señor venga y nos arrebate y nos transforme, recibiremos un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no sufrirá más, un cuerpo que ya no llorará más, un cuerpo que no morirá más, porque Cristo, las primicias, con su resurrección, vino a garantizar la resurrección de aquellos que creen en Él. En el capítulo 16, Pablo cambia totalmente de tema. Pero este capítulo 15 que acabamos de concluir nos ha dado tanta información y tanto ánimo sobre la resurrección. Y como decíamos la semana pasada, no es casualidad que en esta semana de resurrección nos tocó estudiar este capítulo. Y ahora podemos decir, llenos de gozo, Cristo ha resucitado de entre los muertos resucitan
Y nosotros los que hemos creído, un día resucitaremos con un cuerpo incorruptible, tal como el de Jesús. Espero que nos acompañes la próxima semana. Estaremos concluyendo la primera carta a los Corintios, después de varias semanas de estudio, pero creo que ha valido la pena el esfuerzo. Espero que hayas tenido un buen servicio de resurrección y que prediques la resurrección, porque esa es la columna central de este edificio llamado cristianismo, de este edificio llamado evangelio. No te puedes callar lo que Cristo hizo para que un día lo mismo te pase a ti. Te deseo buenas noches y un buen descanso. Hasta la próxima.